En los últimos años han ocurrido bombardeos, secuestros, asesinatos y muchísima intranquilidad en el Medio Oriente. Y en cambio, a la misma vez, los judíos y los palestinos han firmado históricos pactos de paz. ¿Qué le depara el futuro al pueblo de Israel, al pueblo judío? Escuchemos a continuación al pastor Esteban Bor en la presentación titulada Los judíos en las profecías. Padre Celestial, pedimos en esta noche que tú vengas a nosotros a través de tu Santo Espíritu. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu mensaje. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche lo que quiero que hagamos primero es repasar lo que hemos estudiado hasta ahora, y lo vamos a hacer brevemente porque vamos a colocar el marco para el tema que vamos a estudiar esta noche. Ustedes recuerdan que originalmente Dios tenía un plan cuádruple para el hombre. En primer lugar, Dios le dio al hombre dominio. En segundo lugar, le dio la tierra. En tercer lugar, Dios pronunció sobre él una bendición. Y en cuarto lugar, le dijo que se fructificara y multiplicara y que llenara la tierra. Pero Dios había puesto una condición para que el hombre pudiera seguir disfrutando ese plan original de Dios. Y es que Dios había colocado en el huerto del Edén un árbol que se conoce como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le había dicho al hombre que no comiera de ese árbol. Vamos a leer, tal cual lo dice la Biblia, en Génesis, el capítulo 2, y empezando en el versículo 15. Génesis 2 y el versículo 15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Es decir, Dios le dice al hombre: si tú quieres disfrutar estas 4 cosas que yo tengo en mi plan original para ti, tú debes obedecer mi ley, mi mandamiento que dice: no comerás de ese árbol. Y como ya hemos visto, ese mandamiento tenía incluidos los principios de todos los 10 mandamientos. Ahora, ustedes recuerdan que originalmente también el hombre estaba cubierto de un manto glorioso de luz. Estaba desnudo en lo que respecta a vestiduras humanas, pero estaba cubierto, según la Biblia, de la gloria de Dios. Mientras el hombre obedeciera a Dios, el hombre iba a continuar teniendo esa vestidura de luz. Pero cuando el hombre pecó, nos dice la Biblia que la vestidura de luz o el manto de luz desapareció y el hombre y su mujer se encontraron desnudos, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Ahora, en la Biblia, la desnudez representa una persona en estado de pecado, una persona separada de Dios, una persona que está viviendo en injusticia y en pecado, una persona que está extraviada de Dios. Eso es lo que representa la desnudez a través de toda la Biblia. Ahora, ustedes recuerdan lo que hicieron Adán y Eva cuando se encontraron desnudos. Dice la Biblia que tomaron hojas de higuera y ellos se hicieron vestiduras de hojas de higuera para cubrir la vergüenza de su desnudez. Pero recuerdan que aún después de hacer eso, la Biblia nos dice que se sentían desnudos, porque todavía después de eso se están escondiendo de la presencia de Dios. Ahora, ustedes recuerdan también que estudiamos que Dios, cuando fue a buscar a Adán y Eva, habló primero con Adán, luego habló con Eva, y entonces se dirigió a la serpiente. Y le dijo a la serpiente: mira, tú le quitaste al hombre el dominio, tú le quitaste al hombre la bendición, tú le quitaste al hombre la tierra, tú le quitaste la capacidad de reproducirse en una raza santa a imagen de Dios. Pero yo te estoy avisando que a este mundo yo voy a mandar una simiente, nacido de mujer. Y esa simiente, nacido de mujer, te va a hacer la guerra. Y en el proceso de la guerra,
esa simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza y tú le vas a herir el calcañar. Ahora, ¿en qué sentido es que la simiente de la mujer iba a aplastarle la cabeza a Satanás? ¿Y en qué sentido era que él iba a ser herido en el calcañar? En Génesis 3:21 encontramos la respuesta. Génesis 3 y el versículo 21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas ¿de qué? De pieles y vistiólos. ¿Quién las hizo? Jehová Dios. ¿Qué hizo? Túnicas de pieles, ¿verdad? Y los vistió. Ahora, para conseguir la piel fue necesario que muriera un animal, un cordero. Es decir, Dios estaba diciéndole a Adán y Eva que la única forma que se podía cubrir la vergüenza de su pecado, la única forma en que podían ser salvos de su pecado y comparecer de nuevo ante Dios, era a través de la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ustedes notan que dice en Génesis 2:17, el día que de él comieres, morirás. Es decir, el mismo día que comieron del árbol, debían ellos morir. Ahora surge la pregunta, ¿por qué no murieron ese mismo día? En Apocalipsis 13:8 encontramos la respuesta. Dice que Jesucristo es el Cordero de Dios, inmolado o muerto desde la fundación del mundo. ¿Por qué no murieron Adán y Eva ese mismo día? Sencillamente porque el día que ellos pecaron, Jesús dijo, Padre, aunque tú has dicho que el día que ellos coman del árbol van a morir, yo ofrezco mi vida en lugar de la vida de ellos. Eso es lo que significaba el sacrificio del Cordero. El sacrificio del Cordero en la tierra estaba ilustrando lo que Cristo estaba diciendo en el cielo. Es decir, el sacrificio del Cordero en la tierra, el derramamiento de la sangre del Cordero, demuestra que ese mismo día Jesús se presentó ante su Padre y le dijo, Padre, yo daré mi vida en lugar de la vida del pecador. Es decir, que desde el mismo comienzo, la única esperanza del pecador se encuentra en ¿qué cosa? En la sangre derramada del Cordero, en la sangre de Cristo Jesús. Algunos dicen que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por la ley, mientras que en el Nuevo Testamento nos salvamos por la gracia. Pero vemos aquí en Génesis, desde el mismo comienzo, que la única forma que el hombre puede librarse de la sentencia de muerte es a través de la muerte del Cordero como un sustituto en lugar del ser humano. Ahora, cuando Satanás escuchó estas palabras de que Dios iba a mandar una simiente que iba a morir, iba a derramar su sangre, iba a pagar la muerte que el hombre debe pagar, él dijo, yo no puedo dejar que esa simiente venga, porque si yo dejo que venga, me va a aplastar la cabeza y yo voy a dejar de existir. Me va a quitar todo lo que yo le quité al hombre y se lo va a devolver al hombre. Así que yo no puedo dejar que esa simiente venga. Por esa razón nos dice en Génesis el capítulo 4 que Satanás empleó a Caín para matar a Abel, porque Satanás sospechaba que Abel podía ser la simiente prometida. Así que Caín mata a Abel. Ahora, esta historia de Caín y Abel es muy interesante. Ustedes recuerdan que Dios le había dicho en Génesis 3 que la única forma como podían librarse de su pecado era si moría un cordero. Así que Dios le dice a Caín y Abel, cuando ustedes vengan, ustedes deben traerme un cordero para sacrificarlo. La Biblia nos dice que Abel trajo un cordero, lo dice en Génesis 4, y sacrificó el cordero. De esa manera, Abel estaba demostrando que él creía que lo único que lo podía librar de su pecado era el sacrificio del Cordero de Dios. Pero por el otro lado, Caín, él dijo, ¿por qué yo le voy a traer a Dios un cordero? ¿Por qué le voy a traer un animal? Yo no tengo que derramar la sangre de ningún animal. Y por lo tanto la Biblia dice que Caín, en vez de traer un cordero para derramar su sangre, lo que trajo fue frutas y vegetales. Ahora, cuando Caín se dio cuenta que Dios bendijo a Abel, quien había sacrificado al animal, representando así el sacrificio futuro de Jesús, dice la Biblia que Caín se enojó contra Abel porque había sacrificado el animal confesando su fe en Cristo, y dice la Biblia que Caín mató a Abel.
Es decir, la simiente de Satanás, la simiente de la serpiente, mató a la simiente de la mujer que creía y aceptaba el sacrificio futuro de Cristo Jesús. Podríamos decir entonces que el que decía servir a Dios se levantó contra el que en verdad servía a Dios. Contra el cristiano, podríamos decir, porque cuando Abel ofreció el sacrificio estaba confesando su fe en el Cordero que iba a venir en el futuro. Así que Satanás a través de Caín destruye la vida de Abel y dice, me deshice de la simiente. Dios dice, no tan rápido. Así que Dios le da a Adán y Eva otra simiente que se llama Set. Y notamos anoche que en Génesis 4 y el versículo 26 dice que Set invocó el nombre de Jehová. Y en el Antiguo Testamento, cuando se usa esa expresión, invocar el nombre de Jehová, se refiere a levantar un altar y hacer un sacrificio. Es decir, no solamente Adán ofreció el sacrificio, no solamente Abel ofreció el sacrificio, sino que Set y Enoc también ofrecieron el sacrificio. Satanás pronto se dio cuenta de que de nada le iba a valer matar la simiente, porque cada vez que mataba una simiente, Dios iba a levantar otra. Así que él dice, tiene que haber un método mejor. Y por lo tanto ustedes recuerdan que estudiamos el sábado de la noche que Satanás dijo, bueno, yo no tengo que destruir la simiente, lo único que tengo que hacer es mezclar las dos simientes, mezclar los que tienen el carácter mío con los del linaje santo de Dios. Y entonces lo que va a suceder es que se va a corromper el linaje santo, y cuando lo corrompo completamente, Dios no va a tener a nadie en este mundo a través del cual introducir al Mesías al mundo. Déjenme preguntarles, cuando ustedes en su huerta siembran buenas semillas, digamos, siembran tomate y siembran chiles, etcétera, y entonces empieza a crecer la hierba, ¿qué mata a qué? ¿El tomate mata a la hierba, o si ustedes vean la hierba mata el tomate? Ya ustedes saben que la hierba mata el tomate, ¿verdad? Porque lo malo destruye a lo bueno cuando está junto. Por esa razón es que Dios dijo que los hijos de Dios debían estar en un lado y las hijas de los hombres en el otro lado, no debían mezclarse. Pero Satanás dice, si yo los mezclo, desaparece el linaje santo. Y saben que antes del diluvio solo había 8 personas justas de los millones que había en el mundo. ¿Casi tuvo éxito el plan de Satanás de eliminar la simiente santa? Claro que sí. Ahora, después del diluvio, Satanás continúa con su plan. Ustedes recuerdan que estudiamos anoche que Dios, Jehová, es el Dios de Sem. Es decir, el linaje santo después del diluvio continúa es con Sem. Pero también encontramos en Génesis 10 los descendientes de Cam y de Jafet. Y nos dimos cuenta que las naciones que vienen de Cam y de Jafet son las naciones que más adelante procuraron destruir a los semitas, es decir, al pueblo escogido de Dios. ¿Qué está tratando de hacer Satanás nuevamente? Está levantando naciones para tratar de destruir, ¿qué cosa? La posibilidad de que venga la simiente. Luego vimos en nuestro estudio de Génesis 11 que también hay dos grupos en Génesis 11. Tenemos los constructores de la Torre de Babel. Nimrod era el líder, su nombre significa rebelión. Y esos constructores se conocen como los hijos de los hombres, que son los impíos, la simiente de Caín, la simiente de Satanás. Por el otro lado, en Génesis 11 tenemos el linaje o la genealogía de Sem. Es decir, en Génesis 11 tenemos dos grupos, los constructores de la Torre de Babel y tenemos la genealogía de Sem. Y la genealogía de Sem termina con Abraham. Ustedes recuerdan que estudiamos en cuanto a Abraham anoche, ¿verdad? ¿Dónde vivía Abraham? Vivía en Ur de los Caldeos, que es la región a donde se encontraba, ¿qué cosa? Babilonia. ¿Y qué estaba sucediendo con Abraham allí, en ese lugar? Estaba sucediendo lo mismo que Satanás había hecho desde el mismo principio. La simiente santa se estaba, ¿qué? Se estaba mezclando con dioses extraños allí en Babilonia. Es más, el mismo padre de Abraham, Taré, dice que Taré estaba sirviendo dioses extraños. Es decir, que el último que quedaba del linaje santo era ¿quién? Abraham. Y por lo tanto, ¿qué le dice Dios a Abraham? Le dice a Abraham, quédate allí en Babilonia y dale un buen testimonio a esa gente. Quédate ahí, predica el evangelio ahí en Babilonia. No, ¿qué le dice? Le dice, sal de Babilonia,
sal de tu tierra y de tu parentela, y lo saca de Babilonia y lo lleva ¿a dónde? Lo lleva a Canaán. Y entonces ahora Dios le dice a Abraham, mira Abraham, tú eres mi favorito, tú eres buena gente. Todas esas otras naciones de donde tú saliste, esa gente vamos a dejarlas abandonadas allá, que se pierdan. ¿Es eso lo que dice Dios? No. ¿Por qué sacó Dios a Abraham de Babilonia? Para que la simiente santa que continuara sin corromperse. Pero luego, al separar la simiente, ¿qué quería Dios que hiciera Abraham? Quería que Abraham luego se tornara en una bendición para todas las naciones de la tierra. Ustedes recuerdan que en Génesis 12:3 dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, Dios lo sacó de Babilonia para preservar la simiente santa, para preservar el mensaje en cuanto al Mesías, y luego entonces le dice, ahora yo quiero que tú testifiques a esas naciones de donde tú saliste, pero no desde adentro, sino desde afuera. ¿Están entendiendo el plan de Dios? Es decir, Dios no quería que Abraham se aislara de las naciones. Ahora, ¿ustedes creen que Abraham entendía muy bien, y esto lo estudiamos anoche, de que la esperanza, la única esperanza para él y para la raza humana se encontraba en la muerte de Cristo? ¿Entendía Abraham eso? Claro que sí. Anoche vimos varias cosas. Vimos en Juan 8:56 que Jesús declaró a los judíos, le dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Es decir, Abraham vio el día de Jesús y se gozó. Vimos también que en varios textos, en Génesis, no dice, en ti Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra, sino que dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y quién es la simiente de Abraham? Gálatas 3:16 dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a sus simientes como de muchos, mas a tu simiente, la cual es Cristo. Es decir, Abraham entendía que la simiente que iba a cumplir esto no era Isaac, no era Jacob, no eran las 12 tribus de Israel. Él entendía que la simiente que iba a cumplir las promesas era el Mesías, Cristo Jesús. Además de eso, estudiamos anoche la expresión invocar el nombre de Jehová. Y nos dimos cuenta que Abraham, Isaac y Jacob invocaron el nombre de Jehová. Y leímos de Romanos 10:11 al 13, a donde dice claramente que todo el que invocare el nombre del Señor, es decir, el Señor Jesús, será salvo. Entonces yo pregunto, ¿el nombre de quién invocaron todas esas personas del Antiguo Testamento? Adán, Abel, Set, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos invocaron el nombre de Jehová. ¿El nombre de quién estaban invocando? El nombre de Jesús. Además de eso, vimos anoche que siempre que Dios le dio a Abraham las promesas en cuanto al Mesías, las promesas, les daba también una profecía mesiánica, o él levantaba un ¿qué? Levantaba un altar y hacía un sacrificio. Es decir, cada vez que Dios prometía algo de esos 4 elementos del plan original de Dios, ya sea la tierra, ya sea el dominio, ya sea la bendición, ya sea una multiplicidad de descendientes que nadie puede contar, cada vez que Dios daba unas promesas, él le decía a Abraham, levanta un altar y haz un sacrificio. Además de eso, cuando no hacía el sacrificio, Dios le daba una profecía en cuanto al Mesías. ¿Ustedes creen que Abraham entendía muy bien entonces que invocar el nombre de Jehová y que las promesas se iban a cumplir única y exclusivamente a través del Mesías, a través de Cristo Jesús? No cabe duda. Además de eso, en Romanos 4:1 al 3 dice que Abraham fue justificado por fe en Jesús. Y en Gálatas 3:6 al 9 también dice que Abraham creyó en el Señor y le fue contado por justicia. Y es más, dice ahí en Gálatas 3 que el Evangelio le fue predicado a Abraham. Interesante que el Evangelio le fue predicado a Abraham, el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora Dios entonces sacó a Abraham de Ur de los Caldeos y lo llevó a Canaán con un propósito. ¿Saben ustedes que la tierra de Canaán está localizado en un lugar muy estratégico? Está en el centro mismo de 3 continentes. Usted no puede ir, en realidad, de un continente a otro, de esos 3, sin pasar por Canaán. Esos 3 continentes son Europa, África y Asia.
Es decir, que cualquier persona que fuera a viajar de Asia a Europa, o de Europa a África, o cualquiera de esos lugares, tenía que pasar por la tierra de Canaán. Ahora, ¿cuál era el plan de Dios? Entonces, el plan de Dios era muy sencillo. Era que Abraham estableciera allí la nación de Israel, y que la nación de Israel ahora llegaran a ser ¿qué cosa? Llegaran a ser testigos en cuanto a la venida del Mesías a todas esas naciones de donde Abraham había salido, para que cuando Cristo viniera, el mundo lo estuviera ¿qué? Lo estuviera esperando. ¿Saben ustedes, hermanos y hermanas, visitas, que el Antiguo Testamento es un sistema bañado en sangre? Yo una vez me puse a contar nada más el número de los sacrificios matutinos y vespertinos. Ustedes saben que en el santuario de Israel se hacía un sacrificio de un carnero o un cordero macho en la mañana, y se hacía otro sacrificio de un carnero o un cordero macho en la tarde para los pecados de Israel. Yo me puse a contar el número de esos sacrificios, y dicho sea de paso, había muchos otros sacrificios, eso no solamente unos poquitos sacrificios, pero me puse a contar solo esos 2 sacrificios desde que se terminó de construir el tabernáculo en el desierto y empezó a funcionar hasta cuando Cristo murió en la cruz. ¿Saben ustedes que se sacrificaron más de 1.100.000 corderos durante ese tiempo? Solo en ese sacrificio. Ustedes miran, todos los grandes héroes del Antiguo Testamento sacrificaron animales. Adán, como ya hemos visto, Abel, Set, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Elías, David, Salomón. Todo el Antiguo Testamento es un sistema de religión manchado en sangre. E inmediatamente nos preguntamos, ¿será que esos sacrificios quitaban el pecado de la gente? Noten lo que dice en el libro de los Hebreos. Hebreos el capítulo 10. Y vamos a ver si esos sacrificios quitaban el pecado. Hebreos el capítulo 10, y vamos a leer el versículo 4. Hebreos 10 y el versículo 4. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar, ¿qué cosa? Los pecados. Ninguno de esos sacrificios quitó el pecado, porque la sangre de un animal no puede quitar el pecado. Entonces ustedes se preguntan, bueno, pastor, si ninguno de esos sacrificios de animales quitaban el pecado, ¿por qué razón mandó Dios a hacer esos sacrificios? La razón es muy sencilla. En el Antiguo Testamento, antes de que viniera Cristo, esa gente tenía que salvarse. ¿Y cuál era la única forma en que podían salvarse? ¿Cuál es la única forma en que una persona en este mundo se puede salvar? Solo a través de Cristo muriendo en su lugar. ¿Desde el comienzo es así? ¿O será que la gente en el Antiguo Testamento se podía salvar sin Cristo? No, tenía que salvarlos Jesús. Ahora la pregunta surge, ¿cómo podían ellos manifestar su fe en Jesús si Jesús no había venido todavía? Muy sencillo, Dios estableció el sistema de sacrificios, para que cuando ellos ofrecieran los sacrificios, entendieran que ese animal no quitaba el pecado, ese cordero no quitaba el pecado, entendieran que la sangre que le chorreaba de la garganta a ese animal, la vida que se le salía del cuerpo, en realidad representaba la futura venida de Cristo Jesús para derramar su sangre en la cruz del Calvario. Es decir, en el sacrificio ellos veían un símbolo de la muerte de Jesús. Y cuando sacrificaban el animal, debían saber que no era la sangre del animal la que limpiaba pecado, sino que debían decir, ¡ay, ese animalito que está derramando su sangre representa al verdadero Cordero de Dios que viene en el futuro! Es decir, su fe a través del animal se dirigía hacia el Jesús que iba a venir. La única diferencia entre la gente del Antiguo Testamento y nosotros es que los del Antiguo Testamento en el sacrificio del animal miraban hacia adelante, mientras que nosotros hoy en día sencillamente miramos hacia atrás. Pero en ambos casos la gente fija su mirada en Jesús y es salva única y exclusivamente a través de Cristo Jesús. Ahora entonces, desde el mismo comienzo, Dios quiso enseñar a través del sistema de sacrificios que solo había un nombre a través del cual podemos ser salvos, y es el nombre de Cristo. Solamente a través de la muerte de Jesús. Por eso fue que Dios llamó a Abraham a ir a la tierra de Israel y estableció un sistema de sacrificios más avanzado para que luego el pueblo de Israel
proclamara a todo el mundo el significado de su religión. Y dijeran, nosotros estamos esperando al Mesías venidero. Lo hemos estado esperando desde el primer sacrificio que hizo Adán. Eso es lo que significa todos estos sacrificios de animales. Y de esa manera, cuando las gentes de estos 3 continentes donde estaba poblado pasaran por Israel y vieran estos sacrificios, dirían, ay, nosotros también queremos esperar a ese Mesías, también queremos la salvación de nuestros pecados a través de ese Mesías. Y de esa forma el pueblo de Israel iba a indoctrinar a todo el mundo y prepararlo para cuando Cristo viniera a este mundo. Qué tremendo plan tenía Dios. Ahora vamos a notar ese plan en Éxodo el capítulo 19. Éxodo el capítulo 19 y vamos a empezar leyendo en el versículo 4. Éxodo 19 y el versículo 4. Aquí Dios está llamando al pueblo de Israel. Está estableciendo su pacto con el pueblo de Israel. Y esto está sucediendo más o menos 400 años después de Abraham. 400 años después de Abraham. Ahora dice aquí en el versículo 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Éxodo 19:4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora, vamos a hacernos la pregunta, antes de terminar de leer este pasaje, ¿quién es el que está hablando aquí? Es una pregunta clave, dice Jehová, claro que sí. Específicamente, ¿quién está hablando aquí? Bueno, vamos a repasar un punto. ¿Quién fue el que creó este mundo? Fue Cristo. Porque dice en Juan 1:1-3, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Es decir, Jesús era el creador de este mundo. Todo lo relacionado con este mundo ha sido encomendado en manos de Jesús. Ahora, ¿quién será este que dice a Israel cuando están en el monte Sinai? Yo los saqué a ustedes y los he traído, los saqué de ser siervos de Faraón y los he traído a mí. ¿Quién será el que está hablando aquí? Vamos a Éxodo el capítulo 3. Este es un punto muy importante. Éxodo el capítulo 3. Y vamos a empezar leyendo en el versículo 5. Éxodo 3 y el versículo 5. Este es el episodio de la zarza ardiente, la zarza que no se consumía. Versículo 5 dice, y dijo, no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y luego noten el versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y luego sigue diciendo en el versículo 7, y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocidas sus angustias. Y he descendido ¿para qué? Para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Yo les pregunto, el que estaba en la zarza ardiente, ¿dice que él es el que va a librar al pueblo de Israel de Egipto, sí o no? El que está en la zarza dice, yo los voy ¿a qué? Yo los voy a librar de Egipto. En Éxodo 19, donde acabamos de leer, el personaje dice, yo fui el que los saqué de Egipto y los traje a mí. Entonces yo pregunto, ¿la persona en Éxodo 3 y la persona en Éxodo 19 son la misma persona? Sí, porque en Éxodo 3 él dice, yo he venido para sacarlos a ustedes. Y en Éxodo 19 ya los ha sacado, dice, yo fui el que los saqué y los traje a mí. Ahora surge la pregunta, ¿quién es este que en Éxodo 3 dice en la zarza, yo he venido para sacarlos, y que en Éxodo 19 dice, yo fui el que los saqué? Ah, noten lo que dice en Éxodo el capítulo 3 y el versículo 13 y 14. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Cómo se llama el que estaba en la zarza? Yo soy.
Es decir, el que los iba a librar en Éxodo 3 y el que los libró en Éxodo 19, su nombre es Yo Soy. Ahora, ¿quién es ese Yo Soy? En Juan, el capítulo 8 y el versículo 58, Jesús está hablando con los líderes judíos y dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, ¿quién es este personaje que está formando el pacto con el pueblo de Israel? Es Cristo Jesús. Así que el que está diciendo, ustedes vieron lo que yo hice con los egipcios, como yo los saqué a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Y ahora noten el versículo 5. Ahora pues, escuchen esto, si dieres oído a mi ¿qué? ¿A la voz de quién? ¿Quién está hablando aquí? ¿La voz de quién? A la voz de Jesús. Si dieres oído a mi voz. Vamos a parar un momentico allí. Esa palabrita sí. ¿Saben ustedes que las palabras, algunas de las palabras más importantes de la Biblia tienen solo 2 letras? Aquí hay una palabrita bien importante. Dice sí, es lo que se conoce como un sí condicional. Ahora pues, si dieres oído a mi voz. Jesús está diciendo, si ustedes oyen mi ¿qué? Mi voz. Y guardan mi pacto. Esa palabrita sí significa una condición. Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, que está demasiado grande, ya no lo digo, pero si yo le digo a mi hijo, mira, si te portas bien te compro un helado. ¿Qué estoy diciendo? Que si se porta mal igual le compro el helado. Claro que no, es una condición. Si haces esto, va a pasar esto. Ahora yo pregunto, ¿la elección del pueblo de Israel fue condicional? ¿Tenían que escuchar la voz de Jesús? ¿Sí o no? ¿Tenían que guardar su pacto? Claro, Jesús dice, mire, yo los saqué, yo los libré de servidumbre. Yo los he traído a mí, cuando eran de Faraón, ahora yo los traje a mí, ustedes son míos. Dice, pero para que ustedes continúen siendo míos, ustedes tienen que escuchar mi voz. Y ustedes tienen que guardar mi pacto y tienen que cumplir una misión. Noten lo que dice el versículo 6. Vamos al versículo 5 otra vez. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Era condicional la elección de Israel como el tesoro especial de Dios? Claro que sí. ¿Qué tenían que hacer? Hacerle caso a la voz de Jesús y tenían que guardar su pacto. Y había algo más que tenían que hacer. Noten el versículo 6. Y vosotros seréis mi ¿qué? Mi reino de sacerdotes y gente santa. Ahora, ¿qué significa eso? Seréis reino de sacerdotes y gente santa. Vamos al Nuevo Testamento, a un texto que cita ese versículo del Antiguo Testamento. Primera de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 9. Noten qué es la misión que Dios tenía para el pueblo de Israel. Primera de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 9. Aquí dice Pedro, mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué fue lo que dijo en Éxodo 19? Me seréis un reino de ¿qué? De sacerdotes. Aquí dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, gente santa. Es lo mismo que dijo de Israel en el monte Sinaí, gente santa. Ahora, ¿por qué los escogió? Dice, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué los llamó Dios? ¿Por qué los llamó Jesús? Para sacar a todas las naciones de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quién es la luz admirable? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Es más, en Juan 1, cuando Jesús es encarnado en el mundo, dice que Él es la luz que viene a disipar las tinieblas. Es decir, Dios llamó al pueblo de Israel para que anunciaran ¿qué cosa? Para que anunciaran la venida del Mesías en el futuro, para que llamaran a las naciones de las tinieblas a su luz admirable. No los escogió para decirles, ay, ustedes son mi pueblito favorito. Ustedes son tan buenos y tan lindos. Y todas esas demás naciones que se pierdan. No, Señor.
Algunos creen que Dios escogió al pueblo de Israel así, que eran sus favoritos, sus especiales, que Dios es exclusivista, que Dios hace acepción de naciones. Dios no hace acepción de naciones. Como escogió a Abraham y lo sacó de Babilonia para llevarlo a Canaán, para que luego testificara a las naciones, Dios de la misma manera llamó al pueblo de Israel de Egipto, lo llevó a Canaán para que ellos anunciaran a las naciones en cuanto al Mesías venidero. Ahora notemos 2 o 3 versículos que indican esto, además de Génesis 12:3, donde dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, dicen Abraham. Abraham sabía muy bien que él no iba a traer esa bendición, porque Abraham fue vencido por Satanás. Abraham era un mentiroso, por lo menos por un tiempo fue mentiroso, y le faltó fe, el diablo lo venció. Y para que se pudiera cumplir Génesis 3:15, para recuperar lo que el hombre perdió, tenía que venir uno que viviera una vida sin pecado, que venciera en todo a Satanás para aplastarle la cabeza. Si Satanás le ganó a Abraham, pues no había forma que Abraham le aplastara la cabeza a Satanás. Tenía que venir la simiente, Jesús, y Abraham lo entendió muy bien. Noten lo que dice Isaías 49 y el versículo 6 en cuanto a este punto. Isaías 49 y el versículo 6, el plan de Dios para el pueblo de Israel. Isaías 49 y el versículo 6. Y dijo, poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures los asolamientos de Israel. También te di por luz de las que... Ahí está otra vez la idea de la luz. También te di por luz de las gentes, para que seas mi salvación para todos los judíos. ¿Ustedes están leyendo conmigo? Dice, para que seas mi salvación a todo el pueblo de Israel. No, ¿qué dice? Para que seas mi salud hasta lo postrero de la tierra. Es decir, Dios llamó al pueblo de Israel para que anunciara lo que significaba su religión, para que anunciara en cuanto al Mesías venidero, para que cuando Cristo viniera al mundo, todos lo estuvieran esperando. Pero dice en Juan el capítulo 1 y el versículo 10 y 11 que Él vino al mundo y el mundo no le conoció. Y luego dice, a lo suyo vino y lo suyo no le recibió. Cuando Jesús nació en este mundo, los judíos, los sacerdotes, no lo estaban esperando con brazos abiertos. No se reunió una muchedumbre grande alrededor del pesebre para rendirle adoración a Jesús. Los únicos que se dieron cuenta fueron unos pastores humildes del campo y unos reyes magos que no eran ni siquiera judíos. Eran filósofos paganos de la religión de Zoroastro. Los únicos que le estaban esperando. ¿Qué pasó con toda la nación judía? Estaban enceguecidos, no entendían ni siquiera el significado de su propia religión. Es decir, el cometido que Dios les había dado, fracasaron en gran medida en cumplirlo. Noten lo que dice Zacarías, el capítulo 8, también sobre este plan. Zacarías, el capítulo 8, y vamos a leer empezando en el versículo 20. Zacarías, el capítulo 8 y el versículo 20. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán muchos pueblos y moradores de muchas ciudades, y vendrán a los moradores de la una a la otra, y vendrán los moradores de una a la otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Y entonces la otra persona dice, yo también iré. Y vendrán muchos pueblos, noten, y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de todas las lenguas de las gentes trabarán de la falda de un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Qué tremendo plan tenía Dios para el pueblo de Israel. Pero la Biblia nos dice que cuando Cristo vino, prácticamente nadie lo estaba esperando. Obviamente el pueblo de Israel había fracasado en la misión que Cristo le había dado. Ustedes recuerdan que Jesús dijo en Juan el capítulo 10 y el versículo 15 y 16, dice, mis ovejas oyen ¿alguna conexión con Éxodo 19?
Si vosotros obedeciereis mi voz, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Pero el pueblo judío oyó la voz de Jesús? No. Vayan conmigo a Juan, el capítulo 8. Juan, el capítulo 8, y vamos a empezar leyendo en el versículo 32. Juan 8 y el versículo 32. Aquí está hablando Jesús a los líderes de la nación judía, y noten lo que dice. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿Qué es la verdad, hermanos y hermanas? ¿Qué es la verdad? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondieronle, ¿qué le dicen a Jesús? Respondieronle, simiente de Abraham somos. Lo dicen con orgullo, dicen, simiente de Abraham somos. Y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, ustedes tienen que aceptar ¿a quién? Ustedes me tienen que aceptar a mí. Si oyereis mi voz y guardareis mi pacto, entonces ustedes son mi pueblo escogido. Ahora noten que se vuelve más complejo el panorama aquí. Dice en el versículo 37, sé que soy simiente de Abraham. Yo sé que ustedes son simiente de Abraham, pero en un momento va a decir, no son. Yo sé que ustedes son simiente literal de Abraham, que tienen sangre de Abraham en sus venas, dice, pero en un momento va a decir, no son. Dice en el versículo 37, sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Debe preguntarles, si Abraham hubiera estado vivo cuando Cristo estuvo en la tierra, ¿qué creen ustedes que hubiera hecho Abraham? ¿Hubiera tratado de matar a Jesús? No, dice, Abraham vio mi día y se gozó. Es decir, Abraham hubiera abrazado a Jesús, lo hubiera amado. Pero aquí están estos que dicen que son simiente de Abraham y lo que quieren es matarlo. Entonces no son nada simiente de Abraham. Sigue diciendo en el versículo 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Es decir, ustedes tienen otro Padre, pero no es Abraham. Versículo 39, respondieronle y dijéronle, nuestro Padre es Abraham. Díceles Jesús, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Dijeron entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? ¿Recuerdan nuevamente? Éxodo 19, el versículo 5, si vosotros oyereis mi voz, aquí Jesús le dice, ¿por qué ustedes los judíos no oyen mi voz? Versículo 44, aquí es que Jesús dice algo radical. Dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Debe preguntarles, ¿por qué mató Caín a Abel? Porque Abel sacrificó como Dios había mandado. Ahora, ¿de quiénes eran hijos esa nación judía cuando Cristo está hablando con ellos? De Caín. Porque al igual que Caín mató a Abel, que sacrificó al animal, estos querían matar ¿a quién? A Jesús. ¿Eran simiente de Abraham? No. Es decir, la simiente se determina no por la sangre que usted tiene, sino por la relación que sostiene ¿con quién? Con Jesús. Nuevamente el versículo 44, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido ¿desde cuándo? ¿Cuál fue el primer homicidio de la historia? Cuando Caín mató a Abel. Ustedes son homicidas, dice el diablo es homicida desde el principio. Ustedes quieren tener el mismo espíritu que tuvo Caín cuando mató a Abel. Es decir, ustedes no son simiente, la simiente santa que desciende de Set y que desciende de Sem y que desciende de Abraham, Isaac y Jacob, porque ellos todos creyeron y me aceptaron a mí. Ustedes son simiente de Caín y de Satanás porque me quieren matar. Así que dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois.
y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad. Les está diciendo, ustedes son simiente de Caín y simiente de la serpiente, porque en vez de aceptarme me han rechazado. Ahora vamos a Mateo, el capítulo 21. Mateo, el capítulo 21, y tenemos que hacer esto rápidamente. Mateo, el capítulo 21, y vamos a leer el versículo 12 y 13. Aquí está hablando de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Se conoce, hoy en día se celebra como Domingo de Ramos. ¿Han oído hablar del Domingo de Ramos? Cuando Cristo entró triunfalmente en Jerusalén. Saben que cuando Él terminó su entrada triunfal, dice la Biblia que entró al templo. Y fíjense cómo se llama el templo. Dice en Mateo 21 y el versículo 12, y entró Jesús en el templo de ¿quién? En el templo de Dios. No olviden eso porque es muy importante. Cuando entra al templo, después de la entrada triunfal, dice, entró Jesús en el templo de Dios. Y luego noten el versículo 13, y les dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Así que cuando entra al templo, lo llama el templo de Dios. Y Jesús dice, esta es mi casa. No olviden eso, porque en un momento vamos a ver un cambio radical, solamente en tres capítulos más adelante. Ahora, Jesús entra al templo y empieza a enseñar algunas cosas en el templo. Una de las cosas que enseña es la famosa parábola de la viña. Noten lo que dice Mateo 21:33. Dicho sea de paso, ahí en el templo Jesús habla a todas las sectas judías. Si ustedes miran Mateo 21 hasta Mateo 23, van a encontrar que Jesús le habla a los escribas, le habla a los fariseos, le habla a los saduceos, le habla a los herodianos, le habla a los esenios, le habla a todas las sectas judías en el templo. Ahora noten lo que dice Mateo 21 y el versículo 33. Oíd otra parábola. Fue un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Y la viña representa a Israel, Salmo 80 y el versículo 8. Y la cercó de vallado, la cerca representa la ley de Dios. Y cavó en ella un lagar y edificó una torre, la torre es el templo. Y la dio a renta a labradores y se partió lejos, es decir, le da la viña al pueblo judío. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, al uno hirieron, al otro mataron y al otro apedrearon. Eso es lo que hacían el pueblo de Israel con los profetas que Dios les mandaba en el Antiguo Testamento. Versículo 36. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y a la postre, es decir, de último, les envió su hijo. ¿Quién es ese hijo? Es Jesús. Diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero de las promesas, ¿recuerdan? Este es el heredero. Venid, matémosle y tomemos su heredad. Y tomado le echaron fuera de la viña. Jesús murió fuera de Jerusalén, dicho sea de paso, y dice, y le mataron. Y entonces Jesús hace una pregunta, pues cuando viniere el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Ellos todavía no han caído en cuenta que Jesús está hablando de ellos, de la nación judía. Y por lo tanto ellos responden. Noten en el versículo 41, dícenle, a los malos destruirá miserablemente. Y su viña dará a renta a otros labradores que le paguen el fruto a sus tiempos. Y luego Jesús le dice, muchas gracias, ustedes se acaban de pronunciar sentencias sobre ustedes mismos. Versículo 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. ¿Recuerdan en Éxodo 19 decía, serás un reino de sacerdotes, van a ser mi reino? Ahora, ¿qué dice Jesús? Ese reino les va a ser ¿qué? Les va a ser quitado y se lo voy a dar a otra gente. Ahora yo pregunto, ¿a qué otra gente fue que les dio el reino? A los verdaderos judíos, a los gentiles que aceptaron ¿a quién? Que aceptaron a Jesús. Ahora, sigamos un poquito más adelante, ahí en Mateo 23. Vamos a Mateo, el capítulo 23. Y vamos a empezar leyendo en el versículo 32. Mateo 23 y el versículo 32. Aquí Jesús está terminando su discurso en el templo. Y fíjense lo que dice. Vosotros también henchid la medida de vuestros padres.
Es decir, la copa se llenó, está diciendo Jesús. Y luego, ¿qué les dice en el versículo 33? Serpientes. ¿De quién era el simiente? Hasta la última vez que yo supe, una serpiente produce serpientes. ¿No es cierto? Ahora, si le dice serpientes, entonces son simiente ¿de quién? De la serpiente. Generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y ahora escuchen, versículo clave. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo. ¿Por qué se menciona aquí Abel? Que la sangre de Abel va a caer sobre la nación judía. Porque la nación judía tiene el mismo espíritu ¿de quién? El mismo espíritu de Caín. Es decir, eran simiente de la serpiente, eran simiente de Caín, porque habían rechazado ¿a quién? A Jesús. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Y luego entonces, después que Jesús dice esto, dice en el versículo 36, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Recuerdas? Os he traído a mí. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta a sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? Y ahora escuchen. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Cómo comenzó el pasaje cuando entró el templo? El templo de Dios, mi casa. Pero cuando Jesús en Mateo 24:1 dice que va a salir del templo, dice, porque ustedes me han rechazado a mí, porque han escogido tener el espíritu de Caín, porque han escogido tener el espíritu de la serpiente, quien es el que quería matarme, quien es el que quería mezclar las dos simientes para que no se pudiera cumplir. Génesis 3:15 dice, he aquí, vuestra casa os es dejada ¿qué? Desierta. Y luego Jesús abandona el templo, es decir, su presencia, Él deja la casa desierta. Y luego en Mateo 24 Jesús habla de la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué fue destruida la ciudad de Jerusalén? Porque ellos rechazaron ¿a quién? A Jesús. Entonces yo quiero preguntar, al terminar esta noche, ¿quién hoy es Israel? ¿Quién es el verdadero Israel? ¿Quién ha sido siempre el verdadero Israel? Desde el comienzo. Aquellos que han aceptado ¿a quién? A Jesús. Entonces, ¿dónde está Israel hoy? Usted tiene que montarse en un avión de El Al, la compañía de Israel, y tiene que irse allá a Palestina para estar en Israel. ¿Qué les parece? Yo pregunto, desde el mismo comienzo hubo verdaderos israelitas. ¿Quiénes eran? Los que invocaban el nombre de Jehová, haciendo el sacrificio. En Gálatas el capítulo 3 y el versículo 16 dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y luego dice que esa simiente es Cristo. Pero luego el versículo 29 de Gálatas 3 dice, si vosotros sois de Cristo, simiente de Abraham sois. ¿Cuántos aquí son simiente de Abraham? Levanten la mano. ¿Cuántos son? Pero ustedes no tienen cara de judío. Ninguno tiene cara de judío y están levantando la mano diciendo que son simiente de Abraham. ¿Por qué son simiente de Abraham? Sencillamente porque han recibido a Jesús. Ser simiente de Abraham significa que ustedes comparten la misma fe que tuvieron todos los héroes desde el mismo comienzo hasta cuando Cristo vino a este mundo. Entonces yo hago la pregunta para concluir. ¿Dónde está Israel hoy? Israel está a donde están los que han aceptado a Cristo. ¿Y a dónde están los que han aceptado a Cristo? En todo el mundo. ¿Dónde está entonces Israel? Israel está en todo el mundo. Ahora escuche. Cuando la Biblia habla de una gran guerra final contra Israel, ¿está hablando de una guerra que se va a realizar allá en el Medio Oriente contra el pueblo judío? No, porque el diablo no tiene por qué destruir a los judíos, porque los judíos han rechazado a Cristo. Así que cuando habla de una guerra final contra Israel, está hablando de una guerra contra ¿quiénes? Contra los que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas.
Eso es lo que significa el verdadero Israel de Dios. Y todo lo que está pasando allá en Israel ahora, esto es el revoltijo de los árabes y de los judíos y peleas y los palestinos, eso nada tiene que ver con las profecías. Lo que el diablo quiere es que fijemos los ojos allá pensando que ese todavía es el Israel de Dios. Y que ignoremos que el Israel de Dios está ahora en todo el mundo y que los enemigos de Israel ya no están allá, sino que están en otro sitio que estudiaremos. Y como la gente está mirando allá, no puede ver a donde en realidad están los verdaderos enemigos del Israel de Dios. Lo importante es que cada uno de nosotros aceptemos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, para que podamos ser Israel de Dios.